pues les doy la bienvenida el día de hoy a todos los asistentes a esta sesión de Bariatric Rounds. Vamos a dar tiempo ahorita por unos pequeños detalles técnicos a que se conecte con nosotros el doctor Cristian ¿Quieres Rodríguez. esperarte? Pero en No, el que ya Inter te van vamos a a ir dando pasar. aquí unos pequeños comentarios y unas invitaciones por parte del grupo de ciencias afines a los próximos eventos que tienen planeados. Jun, si quieres compartirnos ahí la información. Súper. Mil gracias. Doc. Pues sí, ahí vamos con nuestros anuncios parroquiales. Queremos extenderles una invitación. Bueno, buenas noches a todos, perdón. Se me barrió, la saludo. Una invitación al curso precongreso que vamos a realizar. Tenemos uno de nutrición, otro de psicología. Yo les voy a platicar el de psicología. Sé que la mayoría de los que están ahorita son cirujanos, pero quería platicarles un poquito de ellos para que nos apoyen a hacer extensiva la invitación a sus equipos multidisciplinarios. Les platico de qué va el de psicología. El de psicología es un taller que está diseñado para mejorar las competencias en la valoración de psicología, en la valoración prequirúrgica, que va desde mejorar cómo preguntamos o cómo indagamos acerca de las contraindicaciones absolutas y relativas que nos marcan las guías internacionales. Ese es por un lado. Y por otro lado, nos hemos dado cuenta que hay un hueco en el tema legal, particularmente cuando hay demandas, particularmente los que están más susceptibles de demandas, pues son los cirujanos ante una cirugía bariátrica. Entonces, lo que estamos preparando es cómo protegernos de una manera, de una buena práctica, proteger un poquito en el sistema de peritajes de psicología, que nuestras cartas tengan una redacción acorde a un expediente y que puedan favorecer en caso de que pasara. Verdaderamente deseamos que no es algo que nos pase, pero son cosas que pasan y que tenemos que estar preparados. Para esto, no sé si ande por aquí el doctor Juan Francisco Arellano, que la verdad es que nos ha estado apoyando un poquito con este tema. También vamos a contar con dos despachos legales para que nos ayuden a mejorar esta práctica en el expediente, en lo que compartimos y en algunos puntos o normatividad que tenemos acerca del expediente, como es la norma oficial mexicana de expedientes, los avisos de privacidad, los convenios o los contratos que hacemos, que es el aviso, se me fue ahorita el nombre, perdónenme, que es el consentimiento informado y también de algunas prácticas que estamos haciendo incluso en el tema de publicidad que van a veces en contra de las normas que tiene COFEPRIS. Entonces, ahorita no nos estamos metiendo en algún problema, pero la intención pues es evitar algunas malas prácticas para disminuir nuestros riesgos como equipo. Entonces, esa es mi invitación. Está dirigido particularmente para psicólogos, sin embargo, puede entrar quien sea de su interés, ya que tenemos varias normas que compartimos en común. Entonces, espero que les sea de su interés y que pues le avisen a sus psicólogas que está este curso. Muchas gracias, Doc. Y me gustaría, bueno, que platicara, si me permites, la maestra Lucila Velasco del curso precongreso que preparamos para nutrición. Claro que sí, se anda por aquí, aprovechando el tiempo en lo que se resuelven aquí estos temitas técnicos. Sí, que por cierto, dice el doctor Carlos Velázquez que no se escucha el audio, pero creo que los demás sí me escucharon. Sí, se escucha bien. Yo te oigo bien. Muy buenas tardes, mucho gusto. A algunos no lo conozco, pero a otros ya somos muy familia. Muy buenas tardes, me da un enorme gusto tener la oportunidad de poder comunicar con ustedes y como bien dice Jun, poder a estos cursos de congreso. Créanme que nos hemos esmerado mucho en recopilar temas que son de gran interés para nosotros en la práctica clínica. Obviamente estamos buscando desde luego los avances, las verdades, siempre basados en evidencia científica y esta vez pues, no es la excepción y estamos con un tema muy interesante. Creo que normalmente cuando pensamos en un paciente que requiere estar triste, no sentirse abandonado, o etcétera, por el momento, lo primero que pensamos es que es del consultorio de psicología. Sin embargo, tenemos que aprender a preguntar no solamente, como hemos puesto por aquí en algunos de los temas, no solamente preguntar cómo te Se oye sientes, muy sino si ya entrecortado su comiste. audio, doctora. Doctora, perdón que le interrumpa, pero es que se oye, desde que inició, se oye entrecortado su voz. No sé si pueda checar su audio, por Ok, favor.
Ok, ok. A ver si de esta manera escucharlo. No sé, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha ¿Jun? mejor? A Se ver si no escucha se mejor. corta. Ok, ok. Sí, les decía que los temas que hemos preparado para el Supercongreso pues están muy interesantes. Eh, Hemos nombrado al Congreso Impacto Neurológico de las Deficiencias Postbariátricas. Es decir, Perdón, pero se les sigue comentaba que entrecortando mucho. Yo creo que casi no se entiende el mensaje, perdón. ok. Entonces, voy a hacer un último intento y si no, a lo mejor muy brevemente les comento de qué se trata y si no, a lo mejor yo nos puede dar una manita con esto debido al audio, ¿no? Sí, realmente vamos a hablar sobre el hambre oculta. Es realmente el cerebro, es neurológico, es depresión, es conductual, es emocional o es malnutrición. En pocas palabras, de esto es lo que trata este precongreso. Son temas muy interesantes, como microbiota, por supuesto, y la comunicación directa con el nervio vago. Tenemos algunos otros sobre vitamina B12, vitamina B1 y la encefalopatía de Wernicke, Doctora, perdón, por ejemplo. doctora, pero no sigue cortándose mucho y no se entiende. Si quiere Ok. checarlo y al final Entonces, da el mensaje. No sé si de acuerdo, quisiera de acuerdo. reconectarse y tal vez la conexión mejore. Y ahorita al final lo Sí, retomamos. yo diría a lo mejor de reconectarse y les explico rapidísimo. La verdad es que me hubiera encantado que Lucy les explicara porque pues es la experta en esto. La verdad es que yo soy una espectadora nada más del gran trabajo que están haciendo en nutrición y que bueno, porque si no saldría muy mal esto. Pero del plan que hicieron, del curso, es este abordaje de las cuestiones como de la parte conductual o emocional como del paciente, pero que viene desde la deficiencia fisiológica, o sea, no del de la parte psiquiátrica, sino de las deficiencias nutricionales, de la microbiota, que interfieren mucho con la conducta y que a veces quien tiene que arreglar esto es justo el área de nutrición, que a lo mejor nosotros las psicólogas nos paramos de pestañas, entendemos esta parte, pero que le corresponde a nutrición eh, trabajar esta área, que la verdad es que me hubiera encantado que Lucy, espero que al ratito se pueda conectar mejor, pero que les pueda explicar un poquito más. ¿Sí lo hice más o menos, Lucy? ¿Sí va por ahí? Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Lo intentamos más tarde. Gracias. Perfecto, buenas tardes. Flor, ¿estará por ahí el doctor Cristian ya en línea o todavía no? No, doctor, no lo ubico, no lo tengo yo, doctor. Con otro nombre estará, pero no está. Bueno, eh, originalmente la intención era hablar bueno, el día de hoy la intención de esta charla pues es hablar de los temas más controversiales que tenemos en cirugía bariátrica, que es reganancia de peso. Y evidentemente pues la duda que queda en el aire es saber qué vamos a hacer con estos pacientes que están reganando peso de alguna manera después de una manga gástrica específicamente. Sabemos que existen distintas opciones. En la literatura está muy bien descrito que el bypass gástrico en sus distintas modalidades es una excelente opción. Sabemos que vienen procedimientos ileales o procedimientos distales con como muy buenas herramientas para este tipo de casos. Y precisamente decidimos llamar a esta sesión al doctor Cristian Rodríguez a hablarnos de su amplia experiencia sobre la cirugía de SADIS como revisión de manga gástrica, pero sin dejar de lado el new kid on the block, si le podemos llamar de alguna manera, que es la bipartición de tránsito intestinal que ha ganado muchísimo terreno en épocas recientes como una excelente alternativa tanto como cirugía bariátrica o como cirugía de reintervención. El plan original era que empezara el doctor Cristian Rodríguez hablándonos de su amplia experiencia y de la revisión que había hecho de, de la, de la oportunidad de una manga gástrica, perdón, de un SAIS después de una manga gástrica, pero para darle tiempo al doctor que termine de arreglar detalles ahí con su conexión que no sabemos qué, pues vamos a ir dándole pie al doctor
Cristóbal Garza Torres, que nos va a platicar el día de hoy desde la hermana República de Piedras Negras, acerca de la opción de bipartición de tránsito intestinal como opción para estos pacientes post-manga gástrica con recurrencia de peso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Gracias al doctor Antonio Rodríguez. Gracias por la invitación a este webinar. Y el comité me planteó una pregunta directa para esta plática. ¿Es el paciente o la cirugía en la reganancia o la recurrencia de peso? Y mi respuesta también pues es muy directa. No podemos responder esa pregunta sin entender primero el contexto del verdadero problema. Yo soy el doctor Cristóbal Garza, cirujano bariátrico y metabólico, ejerzo en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Antes de empezar, no estoy peleado con el SADIS, hago SADIS. SADIS y bipartición no compiten entre sí. Son herramientas para problemas completamente distintos y elegir mal cuesta caro en ambas direcciones. Antes de seguir, una nota sobre la nueva terminología. Sigue siendo la misma enfermedad, solamente que el lenguaje cambia. El término evitar, de acuerdo al consenso Delphi del 2024 y el Power Task Force del ASMBS, se unen para evitar ciertos términos entre reganancia, recibe y rebote. Esos términos quedan fuera. El término actual preferido es recurrencia de peso, con una definición cuantitativa con el aumento del 30% del peso perdido desde lo más bajo. Otro término a evitar es pérdida insuficiente, fracaso no respondedor. El término actual preferido es respuesta clínica subóptima, con un total de pérdida de peso menos del 20% a 2 años o mejora metabólica inadecuada. Y el éxito quirúrgico también queda fuera esa terminología. Lo preferido es la pérdida de peso adecuada, con una pérdida de arriba del 20% sostenido y control de comorbilidades. Y esto nada más como preámbulo de la plática para hablar de recurrencia en general. Bueno, pues la manga gástrica representa el 65% de todas las cirugías bariátricas a nivel mundial. Es nuestra operación más realizada, pero también es la más revisada. Por eso es víctima de su propio éxito. Alrededor del 20 al 50% tiene una respuesta clínica subóptima o una recurrencia del peso a 5 o 10 años. Entre un 18 y un 36% requiere cirugía de revisión por recurrencia o por una respuesta clínica subóptima o complicaciones per se. Y en reportes de IFSO hay una tasa global de revisión post-manga gástrica arriba del 20%. Y aquí en esta tabla de tasa de revisión de manga gástrica podemos ver 5 estudios representativos desde el 2018 al 2025 ordenados por relevancia. A mi juicio, la más importante aquí, el primero es el SM-BOS, publicado en la JAMA Surgery hace unos meses. Es un ensayo clínico aleatorizado nivel 1 de evidencia con más de 10 años de seguimiento y la tasa de revisión es del 29.9%. Casi 1 de cada 3 mangas gástricas van a necesitar revisión a 10 años. Es un estudio de máximo calidad metodológica y el hallazgo clave de esta diapositiva es muy variable, pero los estudios a 5 años subestiman y los estudios a 10 años realmente nos dicen la verdad, qué es lo que está pasando con la manga gástrica. Y la verdad es que la manga gástrica no es una cirugía definitiva para una proporción importante de pacientes. ¿Y por qué falla la manga gástrica a largo plazo? Son 4 mecanismos, ninguno es aislado, a veces es la suma de uno o de otro. Encontramos los factores anatómicos, la manga gástrica se dilata, el nuevo fondo residual se expande con el tiempo y pierde el efecto restrictivo mecánico que tiene la manga gástrica. Esto es físicamente cierto y está documentado en endoscopía y estudios contrastados. También tenemos los factores hormonales, la grelina regresa de forma parcial, que ahorita lo vamos a ver más adelante. El estímulo incretínico no es lo suficiente porque es completamente restrictivo. También tenemos los factores conductuales. El paciente se adapta, aprende a comer líquidos hipercalóricos, helado, jugo, derrite el chocolate en la boca. La manga gástrica no detiene una dieta líquida hipercalórica y el paciente pierde adherencia al seguimiento médico. Y la fisiopatología subyacente solo aborda un mecanismo que ya sabemos que es el restrictivo mecánico, no corrige ese desequilibrio proximal y distal de la digestión moderna que existe en el paciente con obesidad y también diabetes. Entonces tenemos solamente una arma para una enfermedad multimecanismo. Entonces, pues obviamente es razonable que falle.
Y no falla por mala herencia, no falla por voluntad, falla por biología pura de la obesidad. Yo sé que esta gráfica lo han visto, es de cirugía primaria y la lectura clínica aquí es muy directa. El paciente con índice de masa corporal mayor de 50 probablemente no debió haber sido operado de una manga, un bypass gástrico como cirugía primaria. Debió haber sido operado con un SAIS, un switch duodenal desde un inicio. ¿Pero por qué les muestro esto en un webinar de revisión? Porque la mitad de los pacientes que vemos hoy en la consulta con recurrencia son pacientes que no fueron seleccionados correctamente desde un inicio. Entonces, pues también es un problema. ¿Y qué opciones revisionales tenemos? Si bien es cierto, pues tenemos muchísimas opciones revisionales, ya lo comentó ahorita en la introducción el doctor Cristian. Hablando específicamente del SADIS, 30% tiene de pérdida de peso a 5 años. En algunos estudios va de un 15 a un 30% en promedio. Las complicaciones son bajas, el efecto de reflujo es favorable y la evidencia revisional, disculpa, es sólida y creciente. Y de bipartición intestinal, la evidencia revisional es muy limitada. La tasa total de pérdida de peso va de un 19% en 12 meses, complicaciones son bajas y el efecto del reflujo en algunos estudios mejora. Perdón. Aquí está. Entonces, SAIS es la opción establecida para reganancia sin reflujo, como ya lo vimos ahorita. Está bien documentado, hay metaanálisis en red del 2024, guías de la IPSO, guías de sociedades europeas que responden que tiene una mayor reganancia de pérdida de peso a 30 años, el 30%, menor tasa de complicación versus el bypass gástrico, una anastomosis o remanga, una alta tasa de remisión de la diabetes, de la hipertensión y solamente una sola anastomosis, lo que lo hace pues, más simple que el switch duodenal. Y la bipartición intestinal tiene una evidencia revisional muy limitada, sin exclusión duodenal, todos los segmentos son alimentarios, no genera malabsorción real, sí absorción distal. Tenemos acceso endoscópico íntegro al duodeno y hay un estímulo ileal inmediato con el efecto incretínico. Pero la limitante es que pocos estudios como cirugía revisional. La limitante del SARIS es que genera exclusión duodenal. Entonces pasamos de una cirugía bariátrica clásica a una cirugía metabólica fisiológica. Entendemos que el mecanismo principal actual es restrictivo mecánico con malabsorción y la cirugía metabólica fisiológica es el efecto restrictivo funcional con absorción distal. Dentro de la anatomía intestinal de lo clásico hay segmentos excluidos que al final de cuentas podemos tener una enfermedad que se llama malabsorción intestinal. Y la cirugía metabólica fisiológica, todos los segmentos son alimentarios. El acceso endoscópico en algunos está limitado o nulo, acá es completo vigilable, el riesgo nutricional es mayor, en la cirugía fisiológica metabólica pura es mínimo y el concepto es cirugía que induce a otra enfermedad, en este caso una malabsorción, y esta es una cirugía que restaura señales fisiológicas que ya estaban perdidas. Aquí lo que vemos es la trayectoria poblacional de un paciente típico después de manga gástrica. Es un ejemplo, empezó con 120 kilos, al año perdió 30% de su peso, llegó a 84 kilos, que viene siendo el nadir, es el punto más bajo. A los 5 años no está en 84 kilos, ya está en 94, recuperó 10 kilos del nadir. Su peso total, su pérdida total de peso bajó del 30 al 22%. No tenemos una recurrencia como tal que la define arriba del 30%, pero si vemos a los 10 años ya está en 98 kilos. Ahí recuperó 14% de la pérdida total del peso, exactamente el 39% del total del peso perdido. Ahora sí cruza la definición de arriba del 30%. Ahora hagamos la cuenta de la retención. Perdió los 36 kilos de lo máximo, a los 10 años conserva 22 kilos. O sea, va a retener 60 kilos, pero recurre en un 39, 40%. Y esto cambia completamente la lectura del problema a lo que quiero llegar. Esta recurrencia, si bien no es un término de forma parcial, pero es una recurrencia parcial, no es total. El peso nunca regresa al inicial. Conserva una mejora sustancial de la pérdida de peso. Y mi argumento es, si la
recurrencia fuera total, SADIS estaría plenamente justificado porque necesitarías toda la potencia metabólica disponible, como está consensado. Pero aquí la recurrencia es parcial, la bipartición puede ser suficiente. No necesitamos aquí toda la artillería pues, para recuperar una fracción del peso perdido. Y vean este dato. Esto viene del programa de acreditación de mejora de la calidad en cirugía metabólica bariátrica, combate en Estados Unidos, del año 2020 al 2021, con 7,388 pacientes. Conversiones post-manga gástrica, exclusivamente del peso, 63% para recurrencia, pérdida insuficiente solamente el 37%, causas técnicas son excluidas y reflujo también. Y se hace en estos pacientes, el 77,6% de los pacientes reciben un bypass gástrico en Y, con un índice promedio que va entre 35 y 43. Switch duodenal en un 13,7%, con un índice promedio de 46,4%, y SAIS en un 8,7% de los pacientes. Un índice muy similar al switch duodenal. ¿Y qué está pasando aquí? Pacientes con índice de masa corporal entre 35 y 42 están recibiendo un bypass gástrico. Esto es por inercia, así nos lo enseñaron. Manga directamente a bypass. Y ahí es donde la bipartición pues, puede tener su lugar. El SAI se reserva para casos extremos. Bypass gástrico, no estoy peleado con bypass gástrico tampoco. El bypass gástrico sigue siendo una opción válida y excelente para muchos escenarios. Mi punto es que el algoritmo actual lo elige por defecto en el 77,6% de los casos, cuando la fisiología del paciente por recurrencia parcial sugiere que la bipartición podría darle al paciente la pérdida de peso que necesita sin los costos fisiológicos mismos del bypass gástrico en Y. Ahora vamos a ver parte del argumento hormonal que tiene la manga gástrica, que es lo que nosotros decimos, es que la parte hormonal de la manga es la grelina. Bueno, la parte del argumento, aquí vemos la curva en negro, que es la pérdida de peso poblacional, lo que pierden el peso del 30 en un año y luego va bajando. Y en el otro contexto vemos la otra línea que es en rojo, que viene siendo los niveles de grelina. Hay una caída inicial al 30%, de cuando tenemos el 30% en la IR, baja un 63%, y conforme pasa el tiempo, esta se va incrementando, pero de manera parcial. Esto es decir, que la supresión de la grelina se mantiene en gran parte, pero recurre parcialmente. Entonces, las dos curvas son espejos invertidos. La supresión hormonal es parcial, así como la pérdida de peso también recurre en el paciente. Y es lo que le falta a la manga gástrica. La bipartición hace ese complemento. No es volver a entrar a hacer una remanga gástrica, quitar parte del fondo para incrementar, para que la grelina disminuya. Es el efecto incretínico que no tiene la manga gástrica. Entonces, la cirugía bariátrica, el término que dice Santoro, el doctor Santoro, perdón, es un término que debería de ser, es una cirugía pura. Debería de tener funciones gástricas conservadas, duodenal, duodenal e ileal, y generar una restricción funcional y no mecánica, y aumentar la absorción distal y con un estímulo ileal. El procedimiento ideal no debería imponer restricción mecánica, generar mecanismos de malabsorción intestinal, crear segmentos excluidos y usar prótesis. Esta es la idea de pasar de cirugía bariátrica clásica pues, a una cirugía bariátrica metabólicamente pura. Y la bipartición del tránsito intestinal tiene una absorción distal, no de malabsorción. Las características claves, sin exclusión duodenal, tenemos acceso al duodeno, es más accesible, funcional, todos los segmentos aquí son alimentarios, tenemos el estímulo ileal inmediato, GLP, peptido-IgG, oxitomodulina, factor de crecimiento de fibroblastos 19 desde la primera comida. Hay una restricción funcional no mecánica, nos saciamos de mediada por hormonas ileales, efecto incretínico, y tenemos un acceso endoscópico completo. Y la ventaja de esto es no tener esa malabsorción intestinal. Aquí la absorción está preservada de hierro, calcio, vitamina B12, vitamina D, que se absorbe predominantemente en duodeno y yeyuno proximal. Tenemos menor tasa de deficiencias nutricionales severas en comparación de un bypass gástrico en Y o un switch duodenal.
y hay una señalización de GIP preservada que el SADIS no la tiene porque está excluido aproximadamente en 2-3 centímetros solamente que tenemos de duodeno. Entonces las células K del duodeno siguen produciendo GIP. ¿Y cuál es el perfil del candidato ideal? Pues el perfil del candidato ideal, las indicaciones potenciales son recurrencia de peso, del peso inicial arriba del 20% del peso perdido desde lo más abajo, que es el nadir, una respuesta clínica subóptima, menos del 20% en un periodo de 2 años y adherencia demostrada al seguimiento después de la manga gástrica. Dentro de los criterios clínicos puede ser un paciente diabético no controlado después de manga gástrica, persistencia de enfermedades relacionadas a la obesidad, hipertensión, alguna dislipidemia, con un índice actual arriba de 35, igual a 35, sin reflujo severo aislado. El criterio anatómico es una manga gástrica previa, que tenga un intervalo más o menos entre 18 y 50 meses, con una evaluación endoscópica, sin estenosis significativa y con un criterio de selección dentro de un centro de experiencia, con adherencia al seguimiento, sin desnutrición activa y con expectativas realistas. Y aquí es bien importante entender que sin diagnóstico no hay indicación. Esta es la regla más importante de la cirugía revisional. 4 estudios obligatorios antes de planear cualquier revisión. Tenemos que hacer una endoscopía con ser esófago gastroduodenal para medir la manga real, descartar reflujo severo y esófago de Barrett, identificar hernia de hiato. Estas son recomendaciones que hizo la IFSO en el 2025. Hay que hacer un panel metabólico y nutricional completo, hemoglobina glicosilada, péptido C, insulina basal, hierro, ferritina, B12, vitamina D, paratormona, albúmina, prealbúmina y perfil lipídico. También tenemos que hacer una evaluación conductual estructurada, registro alimentario de 7 días, escala de atracón, entrevista psicológica formal y hacer una composición corporal con DEXA o impedancia. Ese es un algoritmo quirúrgico de revisión de manga gástrica a bipartición intestinal. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es la evaluación preoperatoria con la endoscopía y láser esófago gastroduodenal y ver y conocer cómo está la manga gástrica. Si la manga gástrica está conservada, no tiene ninguna dilatación, podemos hacer bien una aplicatura gástrica. Y si la manga gástrica está dilatada, lo que podemos hacer es una remanga gástrica con una calibración de 40, con una zona de calibración de 40 French. Y luego así seguimos los pasos de la bipartición intestinal, que es hacer una gastroileoanastomosis en la cara anterior del estómago, 4 o 5 centímetros del píloro, el lateral a 300 centímetros de la válvula ileocecal con un diámetro de 3 a 4 centímetros. Y luego el segundo paso de la bipartición, hacer una ileoanastomosis a 30 a 50 centímetros de la gastroileoanastomosis. Y la estandarización de la longitud del canal común, aquí la implicación para decisiones, mientras tengamos un canal más corto es mayor pérdida de peso, pero vamos a tener más complicaciones, más diarrea, más déficit nutricional. Aquí el hallazgo clave es de tener 250 a 300 centímetros como un canal común recomendado. Esto es en revisiones en primarias, bipartición intestinal primaria. Hay muy poca evidencia en cuanto a bipartición intestinal de revisión de cuánto va a ser el canal. Entonces, el promedio debe ser entre 250 y 300 centímetros, con un excedente de peso entre que va una pérdida del 70 al 82%, una remisión de la diabetes de un 85-92%, diarrea de un 8-12% y un déficit nutricional bajo. Ahora, antes de entrar en la evidencia de bipartición, hagamos honor a la técnica pues, del SADIS, donde encontramos aquí 5 estudios entre el 2020 al 2025, solo cohortes específicamente revisionales post-manga gástrica, sin mezclar cirugía primaria. Y eso es lo que les decía. El promedio de un SADIS en cuanto a pérdida de peso como revisión va de un 15 a un 30% en promedio. Ahora vamos a ver lo de bipartición intestinal que se puede encontrar en la literatura. El lado a lado, con la diapositiva anterior, la evidencia de bipartición revisional son los mismos criterios, cohortes específicamente revisionales después de manga gástrica del 2020 al 2025, y lo que podemos encontrar es que hay una pérdida de peso que va de un 14 a un 30% en un periodo de 12 a 24 meses.
Entonces tenemos un 15 a un 30% de un size versus un 14 a un 30% en un 12 a 24 meses. Entonces si los ponemos lado a lado, cara a cara, del lado izquierdo encontramos el SADIS. El total de pacientes revisionales publicados son 175 pacientes. 5 cortes en 5 años, seguimiento más largo fueron 5 años, con una pérdida de peso del 15 al 30%. Comparativo directo sí tenemos contra el bypass gástrico, lo confirma muy superior, y contra el bypass gástrico una anastomosis también lo confirma superior, una mortalidad registrada del 0%, y la limitación principal es la disparidad entre cortes y la exclusión duodenal permanente. Ahora vámonos del lado derecho, que es mi partición intestinal. Aquí encontramos un total de 4 cohortes, seguimiento más largo fueron 24 meses, con 315 pacientes, la mitad del seguimiento del SADIS, la pérdida total del peso que va de un 14 a un 30%, no hay comparativo contra un bypass gástrico, no hay publicaciones comparativas contra un SADIS y la mortalidad agregada es de un 0%. Y la limitación principal es la heterogeneidad de la técnica, ¿no? Bipartición del tránsito en Brown, one anastomosis transit bipartition, SASI, una anastomosis o en Y. Y mi conclusión, 5 verdades para terminar. La recurrencia casi nunca es culpa exclusiva del paciente o del bisturi, es producto de una decisión tomada antes de la primera cirugía. Si emparejas mal el índice de masa corporal con técnica, condenas al paciente desde el día cero. Siempre hay que pensar antes de operar. Sin clasificar el componente dominante de la recurrencia, cualquier técnica de revisión tiene resultados aleatorios. Estudio el algoritmo primero y luego la técnica viene después. Size y bipartición, como lo dije en un inicio, no son competidores, son herramientas para problemas distintos. En uno tenemos una potencia metabólica muy fuerte y en otro tenemos una preservación fisiológica. Su decisión quirúrgica es tan buena como su seguimiento. Sin programa de suplementación y vigilancia de por vida, la mejor técnica va a estar fracasando. Muchas gracias. Muy bien, Cristóbal, excelente. Un amplio resumen de lo que a todo lo que la bipartición respeta ahora, ¿no? Respecta al día de hoy y las grandes ventajas que se han ido viendo en cuanto a los resultados que tenemos. Flor, no sé si por aquí anda ya el doctor Cristian Rodríguez. ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué ha habido, Cristian? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Está buena la plática. ¿Me puedo conectar? Yo, Claro, ya. adelante. Sí, adelante, doctor. Más que me dicen que no tengo autorizado a compartir. No, me dice que no tengo acceso. Qué raro porque Bueno, ya tenemos ganador. Más que ganador, se trata de debatir los pros y los No, contras. no, no, estaba jugando. No, yo nomás con Cristian. Pero sí, ya te ganaste la medalla, ¿no? Es cierto. No, es WhatsApp para Cristian nada más. No me lo presiones, ¿no, Cristóbal? A ver, pues en lo que el doctor nos comparte su presentación, a ver, Cristóbal dice, a ver, ¿qué opinión tiene y qué tanto recomienda la bipartición en tipo SASI? Perdón, doctor Eh, Cristian, a ver, ¿puede checar a ver si ya puede compartir? Ah, no, ya está saliendo. de hecho, está la que está reportada con más
más datos de malnutrición y más reflujo biliar. Ahora sí me ven. Ahí está ya. ¿Sí ven la diapositiva? Reganancia de peso post-manga gástrica. Sí, Sí, Ah, ok. doctor, sí se ve su pantalla. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias por la... Sí puedo iniciar, perdón, yo ya inicié, Sí, pero claro, no... adelante. Sí, bueno, el punto de partida es que estamos tratando pacientes que tienen reganancia. El paciente que tiene reganancia es un paciente diferente, es un paciente distinto. Yo lo digo que es un paciente con resistencia. ¿Y a qué tuvo resistencia? A la parte restrictiva que ofrece la manga y la parte metabólica que quizás no es tan intensa como la parte restrictiva. Y un paciente que venció esto, hay que identificarlo porque hay que tratarlo distinto. Para que el tratamiento de cirugía de revisión sea efectiva, hay que abordarlo de una manera, no decir más agresiva, pero sí como una enfermedad resistente, ¿no? Ok, bueno, no estamos tratando solamente de los kilos recuperados, tenemos que enfrentar a esto que les mencionaba, a una enfermedad. La reganancia postmanga no es simple una recaída, sino es una enfermedad que es más difícil, que quizás hay que investigar más el patrón adictivo que tiene, quizás entender si ya hay que agregarle una ayuda metabólica a esa estimulación ileal, porque además de la hipoabsorción, están los procedimientos ileales que ofrecen ese estímulo incretínico que queremos brindarle al paciente que lo necesita, y quizás el paciente de posmanga es un paciente que se perfila para esa cirugía ileal. Entonces, ¿qué se necesita para que sea una buena cirugía de revisión? Bueno, más bien como que debe ser un tratamiento de revisión, pero dentro de los tratamientos pues están la invasión, la parte invasiva quirúrgica de nosotros, y necesitamos brindarle otra vez la herramienta de la restricción, el que el paciente no coma de más. Uno de los trastornos que tienen nuestros pacientes es que comen más de lo que necesitamos. Otra cosa que necesita es que exista un alto, algo que le diga al sistema nervioso central, deja de comer, porque está esta adicción por estar comiendo lo más que se pueda hasta el tope. Y para eso existen las señales fisiológicas del cierre del ciclo enterohormonal, esa comunicación que existe entre el intestino y el cerebro, que encargada de cerrar el proceso metabólico, de darle la saciedad, la saciación. Pero también, si nos estamos metiendo al área de la cirugía ileal, tenemos que entender cómo debe de llegar el alimento a esa parte ileal. Que es aquí donde yo tengo una discrepancia con la bipartición. Y ahorita se lo voy a explicar. Porque no solamente se trata de hipoabsorción, se trata que el paciente tenga hipoabsorción, pero que tenga buena digestión. Tienes poca superficie de absorción, pero el alimento debe de llegar de la manera correcta al ilion, que es la forma más elemental, en forma de aminoácidos. No puede llegar en forma de polipéptidos porque no se va a absorber. Entonces, si tú tienes una mal digestión, tienes una malnutrición, y además de la hipoabsorción, que es la que estamos dando nosotros, ese paciente puede tener un problema nutricional. Entonces debe ser un procedimiento que brinde seguridad nutricional, a pesar de que sí es una enfermedad resistente y que tenemos que ser un poquito más agresivos en algunos escenarios. Tampoco se trata de llevarlo del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi preocupación con la bipartición? Yo no digo que la bipartición tenga una manga gástrica, porque la manga gástrica es un procedimiento que tiene aumentada la presión intragástrica, que es parte de su restricción, ¿no? Desde su forma como actúa como herramienta restrictiva. Porque el hecho de que tú le pongas una anastomosis a cualquier nivel, ya sea yuyunal o ileal, quita esa presión. De hecho, pues es lo que se necesita, ¿no? Por eso a veces es un procedimiento antirreflujo, cuando se le quita la presión de reflujo de estómago a esófago, ¿verdad?
Entonces, el intestino, el ilion, es un órgano endocrino muy poderoso, pero no está diseñado a tener una digestión incompleta. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir a esa parte. Entonces, la fisiología que quiero iniciar con esto es que para que suceda la primera fase de la digestión, debe de estar el alimento dentro del antro, porque dentro del antro ahí debe quedarse mínimo unos 20 minutos para que se mezcle con el ácido y la pepsina, para que la parte motora, la parte de bomba del antro, que su función es mezclar, mezcle este ácido con los alimentos para que se inicie la primera digestión de los alimentos. Sobre todo, aquí importa mucho la proteína, pero también importa los lípidos, porque también estamos jugando con el límite de la superficie de absorción y el paciente tiene que comer bien todos los nutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos. Aquí no es necesario ser tan agresivo con los lípidos como en la manga gástrica o como que quizás en el bypass. Aquí no puede ser agresivo en la dieta de lípidos. Y además debe de entrar al ilion de una manera controlada. ¿Para qué? Para que el alimento se quede un tiempo, unos 20, quizás 30 minutos dentro del estómago. Y esto es lo que yo les quiero explicar. ¿Sí pueden ver mi video? ¿Sí se ve? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Sí, sí lo Ok, vemos. muy bien. Entonces yo quiero que ese pollo se quede ahí en el antro. Entonces, algo que no sucede en la bipartición, en cuanto entra al estómago, dependiendo a qué altura le montan la anastomosis, pues es el tiempo que va a durar el alimento dentro del estómago, porque va a llegar, fondo no debería de tener, una parte de cuerpo, pero en el antro es donde se hace la anastomosis de la bipartición. Entonces, al tener una anastomosis, se va a liberar la presión y ese alimento va a pasar hacia esa parte y no va a tener el tiempo suficiente para la digestión, que es algo que se aprendió en el SADIS, o mejor dicho, se aprendió en la derivación bilopancreática. Entonces, porque el SADIS representa la evolución de la derivación bilopancreática al suizodenal, entonces es algo que ya se sabe, que no podemos tener mal digestión con los alimentos si estamos haciendo cirugía ileal, porque si no, no se va a absorber. Entonces, lo que me ofrece el SADIS en la cirugía de revisión es que preservamos el antro. El píloro juega un papel importante para controlar la salida del vaciamiento gástrico, para mejorar la digestión. Obviamente tenemos una estimulación distal, esa estimulación enterohormonal. Y cuando el alimento se queda dentro del estómago, eso se traduce en restricción. Y el paciente debe tener restricción. No se le puede quitar esa herramienta. A pesar de que ya la haya superado, porque es una cirugía de revisión, no debemos de quitarle la restricción. Y si tú le montas una gastro y ayuno, no es tan restrictivo como que le dejes el píloro. Entonces, lo que sí exige el SADIS, obviamente no es para todos, hay que saber cómo elegir al paciente. Tú debes de saber que no es la mejor opción cuando tienen reflujo severo, que necesita un seguimiento nutricional serio y que debe tener la suplementación específica de por vida, ¿no? Entonces, eso sí exige este tipo de cirugía. Entonces, yo tengo una pregunta, ¿no? A ver si hoy me la pueden contestar. Es que, porque yo he visto pacientes que tienen bipartición y ya inician los primeros pacientes con repercusión nutricional. Yo sí los he visto. Y se me hace raro que en la bibliografía no se mencione, pero bueno, es algo que estoy viendo y yo no hago, bueno, sí hago cirugía de revisión, ¿no? Por eso lo veo. Entonces, es verdad que el alimento escoge la ruta, es algo que se me hace interesante cómo el alimento se divide un porcentaje hacia el duodeno y otro porcentaje hacia el ilion para que tengamos estimulación ileal, pero no tengamos desnutrición, o que como si fuera, a veces dicen que es una cirugía inteligente. Entonces, lo que a mí se me hace es que así es.
es mi explicación. Entonces, esta es la manga gástrica. Lo primero que tenemos es tenemos al antro, y ahí tenemos la anastomosis, ¿sí, no? Entonces, lo que yo me imagino es que alguien ahí dentro de la manga corta el alimento antes de la primera anastomosis, y dependiendo si hoy no he comido proteína, pues voy a cortar ese pollito, le voy a dar 80% hacia el píloro para que se nutra, y voy a saltar la anastomosis, así como que va a volar dentro del antro, y se va a saltar la anastomosis ciliar, y el otro 20%, porque lo corté muy, muy exactamente, pues lo mandó hacia el ilio, ¿no? Algo así yo creo que debe ser la teoría para que sea posible esa fisiología. Bueno, hay algo que sí es importante. Todos aquellos que hacen anastomosis en el estómago tienen el riesgo de úlcera marginal. ¿Por qué? Porque el estómago es un epitelio y el intestino es diferente epitelio. Son dos epitelios conectados, unidos, ¿no? A diferencia de que si lo hacen en el duodeno. En el duodeno los epitelios son muy similares, y además la parte del duodeno sí puede tolerar el ácido gástrico. El ilio no tolera el ácido gástrico. Entonces es una ventaja que yo le veo al size. También me dicen que pues una ventaja de la hipertensión es que tengo acceso a la vía biliar. Bueno, yo sé que muchos necesitan cirugía, como el 15% necesita cirugía de vesícula, pero no todos necesitan exploración de la vía biliar de manera endoscópica. Solamente del 1.1 al 1.2% necesita un procedimiento invasivo para poder tener acceso a la vía biliar después que tenga un bypass en Jederux. Esto es de bypass en Jederux. Entonces, si me ponen así, pues yo creo que sucede más la úlcera que la necesidad de tener acceso a la vía biliar. Yo sé que es muy peligroso, sí, pero también tiene solución, ¿verdad? Entonces, este es el panorama que yo lo veo. No estoy diciendo que uno es mejor que otro, sino veo desventajas y desventajas, y sobre todo, este es el mensaje. Hay que individualizar al paciente, hay que saber qué es lo que necesita. Lo que yo sí, lo que yo sí creo es que si vamos a trabajar ilion, hay que tener píloro, para que sea de una manera controlada, para que sea la manera más fisiológica, y es por eso que yo defiendo el SADIS en la cirugía de revisión cuando el paciente es el correcto. Listo. Excelente presentación, Cristian. Vienes a relucir ahí unos detalles importantes sobre por qué el píloro tiene un rol muy importante, ¿no? Eh, no sé si puedas por ahí dejar de compartir la pantalla. Ya, listo. Perfecto. Excelente. A ver, vamos dando pie a las preguntas de los asistentes. Perdón, Cristóbal, hace ratito tocamos ahí un tema y la pregunta dice, ¿qué opinión tiene y qué tanto recomienda una bipartición en SASI? Cristóbal, andas Ya, por ahí. no encontrar el botón del audio. Una disculpa. Sí, SASI normalmente, digo, primero, SASI tiene más riesgo de malnutrición y de hipoalbuminemia y diarrea. Por eso no se recomienda en una anastomosis, lo que sí se recomienda es en Y, que es lo que más está estudiado desde el 2012 con Santoro. Y ahorita lo que dijo Cristian tiene parte razón, pero realmente en el ilion sucede lo que se llama la adaptación digestiva al ilion, o sea, la hipertrofia de la mucosa ileal que incrementa más la absorción. Por lo tanto, pues realmente va a haber menos malnutrición intestinal. Esa era la pregunta, ¿no? Que me hicieron del SASI. A ver, y otra pregunta para ti, Cristóbal, decía, ¿por qué se menciona la aplicatura o resleeve como paso para una bipartición En intestinal? cuanto esté dilatada, lo que queremos hacer es, bueno, hacer la aplicatura para incrementar el flujo hacia el ilio. Incrementa la presión
Por eso en la plática venía que también para reflujo, obviamente si no hay un esófago de Barrett demostrado, pues obviamente vamos a bypass en Y, pero para aclarar un poco más en el estómago y que vaya directamente hacia el ilio, para incrementar la presión intraluminal, pues, del estómago hacia el ilio. Ok. Eh, También otra pregunta aquí por el doctor Francisco Aguilar dice, en cuanto a las variantes de la bipartición en respecto a una anastomosis en Y y SASI, ¿cuál es la más segura o fisiológica para el paciente? Pues fisiológica y segura, que es la más estudiada, pues es la en Y. Esa es la más segura, es la que más está estudiada, es la que tiene menos datos de... Realmente ningún paciente lo que están estudiados no tiene datos de hipoalbuminemia, episodios de diarreas, muy poco, dependiendo la distancia que le dan del total del ilion. Eh, Realmente pues es en Y la que es más segura pues para el paciente. Niveles de vitamina D a los 6 a los 12 meses, riesgo de anemia, pues, realmente no hay. No Ok, está excluido pues completamente el intestino, ¿no? Al contrario, es una adaptación fisiológica donde están las dos asas que se van directamente donde se está absorbiendo la comida. bien. ¿Puedes prender tu cámara o no Perdón, alcanzo a yo pensé leer? que estaba... Perdón, discúlpame. Oye, fíjate aquí, voy a saltar una pregunta para tomar la colación con lo que estás comentando y dice, el SASI es el que más se hace en el mundo de acuerdo al último consenso. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? El SASI, ¿qué, perdón? No escuché. El El SASI es el SASI que es más... el que más se hace en el mundo de acuerdo al último consenso. eh, SASI se me hace una técnica fácil de hacer, muy reproducible, sobre todo pacientes que quieres hacer cuando tengan índices de masa corporal arriba de 50, donde realmente pues es una técnica en la cual tú te tardas en hacer en un paso solamente la anastomosis alrededor de 1 hora 10, 1 hora 20. Entonces digo, sí se puede realizar sin ningún problema, explicándole al paciente que el riesgo que va a tener el paciente de más diarrea, más reflujo biliar, pero sí, sin problema se puede estar haciendo. Ok. Dice, si hoy entendemos que gran parte del efecto metabólico proviene de la estimulación diestal y del eje entero neurohormonal, ¿qué cree usted que qué cree usted que la exclusión duodenal permanente sigue siendo indispensable para lograr buenos resultados metabólicos? ¿Qué opinan ambos de la bipartición duodenal? Ah, sí, contestando a la pregunta que estamos buscando el estímulo ileal, sí, eso es verdad. También estamos buscando la restricción y también estamos buscando la hipoabsorción. Todas esas son las tres herramientas que tiene ahorita la bariatría para apoyar a los pacientes. Entonces, no sé, no sé qué va a pasar con la bipartición duodenal, pero me gusta la idea, me gusta la idea. Sé que hay grupos que lo están haciendo. Cuando les pregunto de manera específica eso, me dan un resultado creíble, porque hay esas respuestas que hacen los de la bipartición gástrica no son creíbles. Si el mes pasado yo recuperé 2 por malnutrición y estaba bien hecha la cirugía, entonces que no tengan anemia, pues si todas las mangas, muchas de las mangas tienen anemia sin tener una anastomosis ciliar, entonces se me hace uh, decir que un rotundo no, que no pasa nada, se me hace, no sé, no sé. Entonces, sí creo en la estimulación ileal y si la bipartición lo está haciendo, pues qué bueno, es algo que, que me gusta la idea de que la está evolucionando la baretría en búsqueda de del mejor procedimiento. Y ya estamos llegando a los terrenos de la estimulación ileal. Pues hay que ver qué va a pasar con la bipartición duodenal. Esa me gusta la idea. Sí, a mí también me gusta la idea de que pues, está preservando el pílor ahí y estás con dos vías, ¿verdad? Sin exclusión y preservando el píloro con los beneficios que mencionó Cristian. Me va a ganar mucho terreno.
Quiero aprovechar aquí la presencia de mi maestro, el doctor Unson, que está pidiendo levantando la mano, a ver si podemos darle foro adelante. Doctor Unson, por favor, sus comentarios y sobre todo sabemos que ya incurrió en la bipartición duodenal y esta pregunta va muy ad hoc a lo que su experiencia nos puede compartir. Muchas gracias, Tony. Muy buenas tardes a todos y felicitar a los dos profesores, tanto a Cristóbal como a Cristian. Me parece que han hecho presentaciones muy buenas. Eh, Tengo mis opiniones y por eso levanto la mano. Y yo creo que no se niega que la bipartición intestinal tiene complicaciones y tiene complicaciones nutricionales. Creo que quien diga que no está mintiendo. Estoy de acuerdo con Cristian. Yo he tenido pacientes que he tenido que reoperar, pero también mencionarles que en este proceso evolutivo de las cirugías, y retomo esta evolución que igual menciona Cristian, de pasar de la cirugía de Escopinaro al GES y del GES al SADIS, hubo en el inicio de cada uno de estos procedimientos errores que se están reproduciendo con la bipartición o que se repitieron, como son tomar segmentos fijos de ilion distal. El propio SADIS comenzó con distancias de 200 o de 200 y fue una catástrofe. La propia bipartición hoy ha también tenido una evolución y ya no estamos en las asas fijas de 300 centímetros. Ha venido esto también teniendo su evolución. Yo sí creo que la conservación del píloro es muy importante. Soy un convencido que también la bipartición es una buena cirugía. No conozco a quién se le pida permiso para irse por una ruta o por otra, pero lo que sí tenemos es experiencia y reportes en los que debemos creer cuando vienen de fuentes precisamente así, creíbles. Y por otro lado, la bipartición duodenal me parece que tiene también una participación interesante. Hemos tenido algunos casos nosotros en nuestro grupo. Las evoluciones son extraordinarias, la mejora metabólica también y el control de peso. Así que también se abre una oportunidad en este procedimiento y de la misma manera no tenemos definido cuáles sean las distancias o las proporciones. Y con relación al SASI, yo coincido con Cristóbal. Los SASI son técnicamente más fáciles, pero cuidado con hacer longitudes cortas menores de 300 centímetros, porque sí van a tener más riesgo de dolor abdominal, de reflujo biliar, de diarrea biliar, de colitis biliar y de desnutrición. Entonces sí, creo que estamos siempre aprendiendo, siempre evolucionando, pero creo que yo opino y concluyo, ninguna es mejor que la otra, porque igual Cristian habla sobre las desventajas y las ventajas que pueda tener el SADIS, pero hay una que para mí sigue siendo importante y la he vivido a lo largo de todos estos 10, 12, 14 años que tengo haciéndolo, que es la necesidad de sostenerse con la suplementación y el hiperparatiroidismo secundario con un riesgo muy alto de alteraciones del metabolismo óseo, del metabolismo cálcico. Y esto es importante no olvidarlo. Muchas gracias por la oportunidad de opinar. Hombre, muchas gracias. Gracias, doctor. A ver, mm, dice, la bipartición duodenal sería en teoría la cirugía que tomaría lo mejor del SADIS, que sería preservar el píloro, y lo mejor de la bipartición, no exclusión. ¿Qué opinión hay al respecto? ¿Qué le darían oportunidad en su práctica? Sí, claro, yo sí le daría, digo, como te dije al principio, les dije al principio de la plática, hago SAIS también. Me gusta mucho lo que dice Cristian, la preservación del píloro. Y creo que tienes dos vías de acceso, donde una haces una adaptación al ilion, hace hipertrofia al ilion. Pues obviamente pues, le va a ir muy bien al paciente, ¿verdad? Preservando el píloro, evitando el reflujo biliar. Que SAIS también tiene reflujo biliar, ¿verdad? O sea, menos del 5% de los pacientes van a tener reflujo biliar. Y ahí es
pues ¿para dónde te haces después cuando tienes un SASI y tienes un reflujo biliar? Es más fácil en un SASI, por ejemplo, ahorita yo sé que tiene más datos de malnutrición, diarrea, reflujo biliar, pero es más fácil un paciente con índice de 49-50 hacer un SASI, salir rápido de la cirugía, si tiene reflujo biliar, dar tratamiento, si no, hacer la BTI ya que bajó de peso. Ok. Cristian, ¿le darías oportunidad a la bipartición duodenal próximamente como una herramienta en tu arsenal quirúrgico? Sí, se me antoja y más con imanes. Yo creo que con esa va a estar suave. Está bien, más sencillo, ¿no? Todavía, aparte de las ventajas que han demostrado con el MACD, parece que son bastante prometedoras, ¿no? Sí. Dice a Cristian, el procedimiento del SADIS, que hay una sola anastomosis, ¿realmente la preservación del píloro evita el reflujo biliar? Quiero que entender duodenogástrico. No hay hipotonía del píloro por la disección, tanto en la manga como en la disección de la primera porción del duodeno. Y eso tiene que ver con la técnica. A Ya lo ver, comprobé. comparte las perlas quirúrgicas de esa Es que gente para tiene evitar que ese ser trauma. una disección preservadora. Bueno, primero la curvatura menor la tienes que preservar, ¿no? No te puedes llevar. Se puede sacrificar cuando no pues, sube el asa ileal, sí, pero también, pues, al bajar el duodeno sacrificas la inervación y la irrigación. Tienes que disecar más de 3 centímetros y entre más experiencia tienes, pues sacas más duodeno. A mí cuando dejo un duodeno de 5 centímetros, sé que va a funcionar mejor. Sí, sí, que era la otra pregunta, que si tenían reflujo. No, si tienen reflujo duodenal, pero entre mejor lo diseques, tienes menos reflujo duodenal y dependiendo de los grupos que reportan su reflujo biliar, pues los que tienen más experiencia, pues están cerca del, del 1%. Va a depender de quién lo reporta. Claro, Y y como ahí en todo, pues yo creo depende que de un la... punto importante que creo que tiene mucho que ver, la longitud del duodeno a la hora de hacer la disección tiene mucho que ver con la posibilidad del reflujo duodenogástrico. Sí, sí, sí. Cuando el duodeno es muy pequeño y prácticamente la anastomosis te queda sobre el píloro, pues predispone o tiendes a tener más probabilidad de tener reflujo biliar y si logras disecarlo lo mayor posible, tienes menos problemas de ese tipo en un futuro, ¿no? Exacto. Por aquí dice... ¿Cuál es la opinión de los imanes? Pues yo creo que Cristian ya abordó ese tema. Perdón, aquí lo pregunta en procedimientos de bipartición de tránsito intestinal. No sé si lo abordan como duodenal o bipartición de tránsito intestinal gástrico, por así decirlo. Perdón, Tony, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué opinas de los imanes en bipartición de tránsito intestinal? Pues bueno, yo lo opino por anastomosis. He tenido la oportunidad de usarlos y no, sí está bien suave. Es evolución, ah, entonces sientes que estás en otro momento de la cirugía. Ok. A ver, Cristian, aquí el doctor Carlos Cantos nos pregunta que dice que qué experiencia tienes o qué les hiciste a estos pacientes que revisaste de bipartición de tránsito intestinal. Bueno, sí, eso sí, algo padre de la bipartición es que con una grapeo desmontas la gastroilio y lo resuelves. O la otra, hasta endoscópicamente puedes reajustar o cerrar toda la anastomosis. Eso sí está suave, eso sí es una ventaja. Pero pensando en, si estás pensando que vas a tener una complicación, pues no, eso es para resolver complicaciones, pero yo con el SADIS no pienso que voy a tener, que lo voy a tener que hacer algo para, para revertirlo o para controlar o para hacer algo porque tiene malnutrición, porque esos escenarios son por malnutrición. Entonces, no tomo la decisión porque sea más fácil resolver una complicación. No, pues no, yo no creo que sea así. Yo tomo la decisión porque el paciente necesita ese procedimiento, pero se tiene que alinear el paciente, que es el paciente correcto, que tenga la educación, el acceso a la suplementación, el cirujano que la haga bien, ¿no? Tiene que quedar bien hecha, y el sistema. El sistema es el ambiente en el que está el paciente, que tenga acceso a la suplementación correcta y que tenga acceso al equipo multidisciplinario para cirugía leal, ¿no? El equipo multidisciplinario para manga no es igual que para cirugía leal. Eso es diferente. Hay que estar pegados.
hay que estar a un lado de él, del paciente. Y el que diga que es bien difícil es porque no quiere. Entonces, porque que se puede, claro que se puede, nada más que necesitas tú invertir tiempo y eso es parte del sistema, ¿no? No se trata, porque puede hacer bien la cirugía, pero si no le das seguimiento correcto, pues no. Tienes que tener acceso a manejo hospitalario. En ciertos momentos el paciente se te puede descompensar y necesitas tener acceso inmediato, no puedes retrasar la atención y tiene que en ocasiones que ser manejo intrahospitalario mientras sucede lo que dice Cristóbal, que es la adaptación, porque la adaptación sucede dentro de los primeros 2 años. Pero en los primeros 2 años un paciente se te puede morir de cirugía ileal. Entonces, todo eso necesita tiempo y necesita pues, saber los trucos para sacar adelante a los pacientes. Que esto es, todo el que hace cirugía ileal debe saber hacer eso. A ver, otra pregunta por acá, digo, se sale un poquito del tema, pero sí tiene que ver, pero está interesante la pregunta. Dice, ¿qué opinión tienen de la bipartición de tránsito intestinal con exclusión funcional del píloro que se ha estado realizando en Brasil? Lo pregunta como demasiado complejo, tiene futuro, no sé si conocen la técnica o la han revisado por ahí. Sí, es la que hacen una denervación supraselectiva, ¿no? Puede ser troncular también, por ahí reportaron el doctor Víctor Diva ahí que podían hacer la En selectiva Brasil, ¿no? en Brasil. El argumento de ellos es decir que lo enfocan, o los reportes iniciales fueron hablando de reflujo gastroesofágico post-manga, que de hecho es una derivación gastroyeyunal, no estrictamente hablando, no es ileal, pero la intención de ella es favorecer un espasmo pilórico que permita la derivación del contenido gástrico al yeyuno más fácilmente, tratando de emular los resultados de un bypass gástrico sin perder el acceso al duodeno. Me parece, en la opinión personal, que es muy interesante la intención del procedimiento, pero pues como todo procedimiento nuevo, pues habrá que esperar a ver qué nos reportan a largo plazo. No sé si ustedes lo han hecho, lo harían o lo han leído por lo menos y les resulta interesante. Yo Yo lo no estoy la he hecho. supervisando. Perdón, Yo estoy viendo perdón. qué pasa. Estoy viendo qué pasa. Ellos son mis amigos. De hecho, en octubre voy a estar con ellos. Y no sé, no puedo decir que no, porque no conozco, no lo he visto, solamente en mi escenario debo de hacer procedimientos que están avalados, ah, pero si en el escenario de ellos les permite ah, hacerlo y después compartir, bueno, estoy esperando que lo compartan, no, yo no lo voy a hacer ahorita hasta que esté avalado. Y, y ya, eso es mi opinión. Pero me parece interesante que es parte de la evolución en la búsqueda de pues, tener más herramientas y menos daño al paciente, ¿no? ¿Tú, Cristóbal? Pues lo mismo, como dice Cristian, no estás excluyendo ningún segmento, estaría bien a ver cómo funciona, pero como dice, va a pegarte a las normas, ¿no? A los consensos. Claro. A ver, mi querido doctor Paz, aquí les tiene una pregunta a los dos. Dice, ¿qué diferencia real tienen estas técnicas, supongo que el SADIS y la bipartición de tránsito intestinal, en comparación con el bypass gástrico en Y de Rux y sobre todo con el de asa biliopancreática larga, que es comparable metabólicamente al BAGUA sin el compromiso del reflujo biliar, supongo, hasta dónde estamos buscando el hilo negro? La pregunta ¿Con el SADIS? ¿Es con el SADIS ¿qué comparativa tienen el SADIS o la Por bipartición de la tránsito cirugía ileal, intestinal ¿no? Es por cirugía con un ileal. bypass gástrico en Y de Rux de asa larga, ¿no? La pregunta va por ¿Hasta una dónde? biliopancreática larga con cirugía ileal, es lo que está comparando, ¿no? Eso, así entiendo yo la pregunta. Así es va la pregunta. ¿Sí, qué opinan de Digo, la comparativa del bypass? hay No sé si el muchísimas doctor Paz diferencias, ande por ¿no? aquí quiera darnos su razonamiento Sí, que lo brevemente. diga así hablado, porque está medio, no sé, no lo Está, entendí está, en el está está mensaje. muy ambigua la pregunta. Eh, Aquí estoy, buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, gracias por darme la participación y felicitar a los ponentes y a todas estas sesiones académicas que enriquecen mucho. A veces, y ahorita en la pregunta previa a esta,
comentábamos de los procedimientos que vienen agregándose y se están poniendo como de moda y se están implementando, y entiendo que es una progresión de la cirugía y buscando siempre ayudar a los pacientes, pero en nuestras regiones, y siempre lo hemos comentado, es un tema importante y Cristian lo dijo muy bien, que el seguimiento a veces es muy complicado. Y hay grupos en los que lo pueden realmente seguir, pero también hay ambientes sociales en los que es muy complicado darle un seguimiento al paciente o los pacientes no se dejan seguir. Que eso es una realidad. No podemos obligarlos a los seguimientos, aunque se los ofrecemos. Y Cristóbal y yo compartimos una región geográfica en la cual tenemos la ventaja de poder dar el seguimiento a la gran mayoría de los pacientes. La cirugía ileal, si bien ha demostrado muy buenos efectos metabólicos, pero mi pregunta en la experiencia de los dos es, si comparamos con el bypass en hierro, sobre todo el de ácido pancreática larga, que tiene un efecto metabólico muy bueno, que tiene un control de diabetes muy buena, que tiene una morbilidad relativamente menor, un tema de desnutrición relativamente menor a la cirugía ileal, con menos efectos, como lo comentó el doctor Unzo, en algunos casos extremos donde se hacían cirugías ileales demasiado distales. ¿Cómo ven ustedes este panorama? O sea, realmente en la experiencia ustedes creen que es realmente mejor el bypass en hierro. ¿Realmente hay una diferencia significativa como para decirnos a todos, empiecen a hacer todo cirugía ileal porque es lo mejor en comparación del bypass en hierro? Yo siento que bypass gástrico en Y tiene su nicho, pues, o su estándar, y una de las partes es el reflujo. Ahí juega un papel muy importante con el reflujo, convirtiendo una unión para disminuir la presión. Y obviamente, pues en cirugía ileal sí es metabólicamente correcto lo que tú estás hablando, pero obviamente ofrecen ventajas anatómicas completamente diferentes de un bypass gástrico en Y a cirugía ileal como el SAES o la bipartición, ¿no? Desde la preservación del píloro, la ausencia de anastomosis gastrointestinales, que incrementa más el riesgo de un dumping, de úlceras marginales, de un síndrome anémico. Entonces, obviamente, pues esas ventajas tienen más peso a la bipartición intestinal y un SADIS que un bypass gástrico de asa bilipancreática larga. Sí, entiendo, eso es lo que se dice y los que están haciendo o hemos intentado hacer bipartición o SADIS, etcétera, tratamos de justificar, pero hay datos realmente duros en comparación que ustedes hayan visto en la experiencia, porque la literatura dirá muchas cosas y puede haber sesgos, pero sí me gustaría ver de ustedes honestamente en comparación con sus pacientes, que digas tú, oye, yo he operado tantos bypass en YX, no números, pero entre mis pacientes yo he visto estas diferencias significativas, porque al menos nosotros aquí en diabetes, en metabolismo, en control glicémico, en reflujo, en obesidad como tal, el bypass en Y me ha dado muy buenos resultados y no es un tema que diría yo tengo necesariamente que migrar a otro procedimiento. A eso voy. O sea, obviamente me emociona y me encantan estos nuevos procedimientos y estoy en pro de esos, que quede claro. El comentario no es en un plan de crítica de que no son buenos. Simplemente quiero buscar como el dato duro de decir, estos pacientes no les voy a hacer bypass en Y porque a esto sí el SADIS o la bipartición sería mejor y le va a dar un resultado significativamente mejor al bypass en Y. Yo creo, digo, voy a meter mi cuchara a lo mejor con el tema de los ponentes. Yo creo que la intención de tu pregunta es muy buena. Me parece que es, dejándolo en pocas palabras, es por qué yo debería migrar a estos procedimientos si yo hago muy bypass y me va muy bien. Yo creo que tienes razón en ese sentido. El perfil del paciente tiene mucho que ver, la elección del paciente tiene mucho que ver, el cuidado que tienes de ese paciente tiene que ver. Pero yo creo que cada procedimiento tiene un nicho y tiene una cabida y depende mucho del expertise del grupo quirúrgico, del grupo multidisciplinario. Yo creo que todos los procedimientos son buenos, pero cada uno tiene su indicación. Entonces, aquí estamos hablando del tema de hoy, específicamente hablando hoy, es de la recuperación del peso en paciente postmanga. Incluso bypass gástrico distal tiene su nicho, tiene su cabida. Incluso se puede llegar a considerar un procedimiento ileal. ¿Qué ventajas puede tener hacerlo o no? Pues, pues creo que hay mucha tela de dónde cortar y podemos empezar a divagar de manera muy larga. No sé, mejor platícanos tu experiencia, cómo te ha ido en pacientes con bypass distal post-manga.
¿Cómo te ha ido? ¿Anemias, dumping, úlceras marginales? Gracias. Por eso les preguntaba, porque sí me emociona saber esta parte, porque una de las principales cirugías que hacemos es la revisión post-manga. Y invariablemente hemos incluso cambiado un poco las valoraciones en cuestiones del puente. Yo hago puentes de mínimo 2,5 a 3, 3,5, dependiendo de la longitud intestinal. La verdad, trato muy bien de medir el intestino para poder hacer una revisión de postmanga. Y muy bien, o sea, si ustedes me dicen síndromes de desnutrición, documentados no tengo. Disbiosis intestinal, yo creo que tengo un promedio de un 5%, 1 de cada 10 a lo mucho, generalmente por mala alimentación, mala suplementación, comida irritante, se me desvían los pacientes y empiezan a comer cosas que no deben, se da manejo médico nutricional y mejoran todos. Anemia, yo creo que también anda rodando alrededor de un 10%, 15% de pacientes. No es muy común que nos lleguen por anemias. Úlceras marginales tengo documentadas alrededor de unas 4 en 10 años. O sea, realmente no me es muy común. Por eso es que lo defiendo y por eso es que veo estos procedimientos y no termino de entender en qué momento yo en un paciente que tenga manga debería de irme un SADIS o una bipartición intestinal, viendo este tipo de resultados. Honestamente es como que todavía, aún teniendo ya 15 años de experiencia, sigo diciendo en qué pacientes entran en el algoritmo y en qué pacientes, porque puedo estarlo haciendo mal. O sea, la verdad, la pregunta es en buena onda, ¿qué Yo tal creo si que no estoy como ofreciendo primera lo que respuesta, debo de dar? ya, porque ya entendimos el punto, es el paciente dice por arriba de 60. Por ejemplo, hoy fue ese ejemplo. Le dice, doctor, pero paciente índice 60. Bueno. Primer paciente índice de 75. Luego el segundo paciente índice de 87 el día de hoy. Y así, no sé si hay algún fellow que entró en los quirófanos. Es que sí, que ya nos acompañó en mi quirófano. Es que sí hay esos pacientes. Claro que hay. Quizás pues es un nicho que yo tengo, por eso tengo, pues es de todos los días, pero a ese paciente un bypass le hace cosquillas, pues. Entonces, Exactamente. sí, pues sí. Bueno, doctor Entonces, Hudson, adelante, por favor, sus comentarios. adelante, doctor Gilberto, adelante. A ver, la verdad es que es un tema que a mí personalmente me gusta y me apasiona mucho lo que se está discutiendo. Y para contestarle mi opinión al doctor Paz, a ver, es que un paciente súper obeso o índice arriba de 50, y si ahorita que lo acaba de decir que dicen arriba de 60, híjole, yo no le haría un bypass ya porque los estudios son muy claros. Hay una mala pérdida de peso después de hacer una operación después de manga, o una lentísima y luego una reganancia. Los resultados no son buenos, sobre todo si los pacientes operados en el momento de su manga ya eran pacientes con una obesidad alta, muy Sí, alta. La probabilidad de éxito es mala. Entonces, yo ahí sí me voy a este dilema que hoy tengo entre si le hago un SADIS o no le hago un SADIS, y que tiene que ver con el asunto del entendimiento de la accesibilidad de las enfermedades asociadas. Accesibilidad me refiero a los suplementos. Lo que sí estoy un convencido hoy, doctor Paz, es que he dejado el bypass gástrico en YDRUX, porque yo sí estoy en este momento convencido de que mantener la no exclusión me parece una excelente idea, y me parece también muy buena idea trabajar con los ilions distales. Eso lo he hecho muchos años, pero la no exclusión me gusta, funcional o no funcional como la están haciendo. Pero mi experiencia personal es, si los pacientes son de muy alto índice, yo no voy por un bypass en YDRUX en reoperación. Yo prefiero SADIS, o en este caso que hoy me debato entre una bipartición, y por el tema de la suplementación estoy más cargado a bipartición, pero tampoco manejo con la frecuencia con que maneja Cristian índices de arriba de 60 o de 70. Mis pacientes son no tan altos. Exacto, era lo que buscaba, Cristian. Muchas gracias. Era al punto que quería que nos dijeras, ya lo habíamos hablado en algún momento tú y yo. Y como dice el maestro Unson, definitivamente nosotros tampoco es como que común una cirugía de revisión con un paciente tan obeso.
Tú tienes un programa excelente, Cristian, de pacientes con superobesidad. Y ese es el punto que creo que enriquece la plática en mi pregunta, en dónde empezar a escoger este tipo de procedimientos y qué tipo de pacientes y hacer conciencia en ellos en el manejo integral, como dices tú, y el seguimiento que van a requerir para que les vaya bien. Excelente. Bueno, y da por horas de tiempo, la última pregunta. Ay, caray, ya me enredaron a mí. Dice al doctor Rodríguez, bueno, a Laura del Foro también, a los ponentes. Dice, considerando que la manga gástrica hemos visto que algunos efectos funcionales, como el reflujo, pueden progresar y empeorar con los años debido a cambios dinámicos del sistema gastrointestinal. ¿Cree usted que algo similar podía eventualmente ocurrir en algunos pacientes con SADIS en relación al reflujo biliar o síntomas funcionales a largo plazo? ¿Qué haría en ese caso? Y anastomosis de duodeno ileal le hace staple o hermano. Bueno, yo personalmente el size que hago lo hago con anastomosis manual. Creo que es muy efectivo, me siento cómodo haciéndolo. Sé que a Cristian le fascina hacerlo con engrapadora. Yo personalmente así me enseñó el doctor Unson a hacerlo a mano y así me mantengo haciéndolo. Y en cuanto al reflujo, hablando del reflujo, supongo, aquí hay que diferenciar muy bien de qué reflujo estamos hablando, porque una cosa es tener reflujo gastroesofágico y otra cosa es tener reflujo duodenogástrico. El reflujo duodenogástrico es algo que per se puede pasar en pacientes incluso no operados de cirugía bariátrica y eso no tiene una relación de llevar a una condición patológica en todos los pacientes, más sin embargo hay quienes sí lo presentan. Ahora, si estamos hablando de reflujo duodenogástrico posmanga pura, puede pasar y puede no ser sintomática. El problema viene cuando es un reflujo biliar de bilis o de jugo gástrico hacia el esófago. Es donde ya toma una connotación distinta. Y aquí tiene mucha cabida lo que creo que Kristen comentó hace rato, la selección adecuada del paciente y dónde parte en las condiciones actuales de ese paciente antes de la cirugía. Si es un paciente con reflujo gastroesofágico severo, con esófago de Barrett, yo creo que nadie propondríamos una manga gástrica de inicio o incluso tal vez pondríamos en duda tanto el SADIS o tal vez la bipartición considerando de que no tenemos la experiencia total para decir que resuelve 100% el reflujo y está indicado en pacientes de Barrett y esofagitis severas. Entonces, creo que es algo que sí le puede pasar a los procedimientos, tener reflujo gastroesofágico post-SADIS o post-BTI, sí, pero pues habrá que individualizar cada caso para tomar la decisión correcta en función de cada paciente. Porque creo que, Cristian, digo, si nos puedes compartir, ¿tienes pacientes de reflujo gastroesofágico post-SADIS? Sí tengo, no es lo frecuente, la manga del SADIS es diferente, debe ser una manga diferente que quizás tiene menos incidencia de reflujo gastroesofágico que una manga tradicional. Y hablando del reflujo duodenal, pues la solución es la Y, va a ser un switch tradicional, pero bueno, un switch con Y de Rux no tradicional porque ya es con longitudes más equilibradas, ¿no? Un switch duodenal con longitudes equilibradas para resolviendo el problema del reflujo biliar. Y vi algo que mencionó acerca de los cambios dinámicos del sistema gastrointestinal. Eso es algo súper interesante. Se sabe que los cambios dinámicos pueden tener dos caminos. El cambio dinámico de un paciente que se malnutre o el cambio dinámico de un paciente que hizo un hábito de salud intestinal que incluye el tipo de alimentación, la calidad de alimentación, los prebióticos, probióticos, controlar el tránsito intestinal que se puede lograr hacer con el tipo de alimentación y con la suplementación que aporta, que necesita el intestino como órgano, que necesita todas las vitaminas para ser un órgano funcional. Haciendo eso, el cambio dinámico debe de ser algo equilibrado y saludable. Si lo descuidas, pues es lo que pasa, ¿no? Es el paciente que se malnutre. Entonces, estos cambios dinámicos que van a suceder dependiendo de cómo lo acompañes. Y bueno, los cambios relacionados a la edad, pero la edad va directamente relacionada a cómo lo cuidas, ¿no? Bueno, muy bien. Yo creo que por ahora del doctor Umson veo que tiene la mano levantada. No sé si quiere hacer algún comentario final. No, yo se me quedó ahí, perdón, Tony, nada más agradecer y saludar a todos, perdón. Muy bien, bueno, en aras del tiempo, bueno, ya nos fuimos un poquito largo, pero creo que muy nutrida la charla, demasiado que debatir y pudiéramos seguir así por mucho tiempo más, pero
Primero agradecer a nombre del colegio, del doctor Carlos Serve, nuestro presidente, que nos está representando en Turquía, anda afuera y no nos pudo acompañar el día de hoy. Me toca agradecer a los ponentes, unas excelentes pláticas, excelentes puntos y comentarios muy, muy importantes y muy nutridos. Nos llevamos muchas cosas buenas a casa. También quiero agradecer al foro, muy nutrido, muchos asistentes y su permanencia hasta estas horas todavía, pues agradece todavía mucho más. Muchísimas gracias de nueva cuenta y nos vemos próximamente en la siguiente sesión de Bariatrics Rounds. Gracias, saludos. Bye, Cristian. Bye, Antonio. Luego, saludos a todos. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente. Muchas gracias. Saludos, doctor Cristian.